chicos, buenas tardes aquí en México y yo creo que en España son buenas noches. El día de hoy tenemos una escritora que viene desde Madrid, España. Ella es Carla Ron Arévalo. Carla, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Ana. Muy bien, muy contenta de volver a mi continente, porque como me escuchan, yo, aunque vivo en España, soy venezolana. Órale, si eres venezolana, mira, eso no sabía. Nos da mucho gusto que estés aquí después de todos los problemas técnicos que tuvimos para poder unirnos. Ustedes no lo saben, pero ya pasamos desde Facebook hasta acá y nada más no podíamos unirnos. Todo una aventura esto de las redes sociales, Sí. pero ya estamos aquí, que es lo importante. Eh, Carla, platícanos, ¿desde cuándo escribes? Bueno, escribir creo que desde que aprendí a escribir. O sea, ha sido siempre parte de mi vida, la escritura y expresarme a través de las palabras. Es la forma más sencilla para mí, sobre todo ahora me es un poco más fácil, me siento más, eh, ¿cómo diríamos? Más tranquila expresándome cuando hablo, pero de pequeña era muy tímida. Era una persona muy observadora, no estaba siempre, o sea, no estaba muy segura de mí, no era una persona muy segura y siempre expresaba todo lo que sentía a través de la escritura y esa parte siempre ha estado conmigo. O sea, por eso digo que escribir siempre, crear historias desde antes de escribir. Escritora, eso es otra cosa. Entonces, ¿cuándo eres escritora entonces? Mira, yo siempre busqué, como te digo, como me encanta escribir, siempre busqué carreras o trabajos o oficios que tuvieran que ver con la escritura. Porque eso me aseguraba en gran medida que iba a estar contenta, ¿no? Y por eso soy publicista y me gusta muchísimo la creatividad. Mi idea cuando estudié publicidad era trabajar en la parte de escritura creativa, de comerciales, etcétera, y durante un tiempo lo hice. Después trabajé en el área de comunicaciones, también redactando dossiers de prensa, de comunicaciones, etcétera, etcétera. Pero siempre tuve ese amor por la literatura, por los libros, por leer, por escribir. Y durante mucho tiempo, bueno, hice un máster en escritura creativa, pero como que escribía algunas cosas, pero no tomaba totalmente la decisión, ¿no? Decía, yo quiero ser escritora, yo quiero ser escritora, yo quiero, pero muy entrada ya en la adultez, estando en un club de lectura, esta historia siempre la cuento porque realmente marcó un antes y un después, ¿no? Y estando en ese club de lectura tuve una chica al lado, una amiga, que siempre la nombra, ella se llama Ayelén, y ella dice, hola, yo soy escritora. Y yo me volteé y le dije, ay, yo también quiero ser escritora, ¿qué tengo que hacer? Y ella me dice, bueno, y me comencé a hablar con ella, me empezó a meter en este mundo de la escritura, y yo dije, bueno, si ella es escritora y mira, lo hace así, lo hace eso, yo también. O sea, puedo. Y a partir de ese día dije, no quiero ser escritora, yo soy escritora. Y ese yo Pero, soy escritora fue hace 7 años. Y desde entonces eso hizo que todo mi mundo y mi idea se volcara hacia esa idea. O sea, todo buscaba siempre, por ejemplo, contactar con otros escritores, contactar con editoriales, hacer cursos, talleres. Y eso llevó una cosa a la otra hasta que, bueno, hoy puedo decir que tengo 2 libros publicados, que he participado en varias antologías, que he hecho varios talleres y que todo en mi mundo tiene que ver con algo, con la literatura, con los libros y que hoy día puedo decir que sí, soy escritora. Pero, y este es un consejo para todos, primero me lo tuve que creer yo y después sí comenzó a volverse realidad. Porque como te digo, escribí siempre. Y no, pero antes no era escritora. Cuando yo dije soy escritora, todo cambió. lo manifestaste y sucedió. Me lo creí. Muy bien. Bueno, entonces desde hace 7 años tú eres escritora.
pero hoy vienes a presentarnos tu novela El dulce esfuerzo de amar. Sí. Este libro, ¿desde cuándo tú lo escribiste? Bueno, el dulce esfuerzo de amar justamente surgió de, como te dije que soy venezolana, surgió de esa idea, tengo más de 22 años fuera de Venezuela y de repente un día me di cuenta que mi familia, mis hijas, yo vengo de una familia muy unida, los Arévalo, en el cual es muy importante la familia, o sea, la familia es el eje, ¿no? Como una buena familia latinoamericana, no somos uno, dos, somos muchos, nos reuníamos siempre, los primos, los tíos, los, o sea, siempre la típica familia latinoamericana que para todo era la familia, ¿no? Y cualquier evento era un festejo, ¿no? Desde los domingos en casa de la abuela hasta los matrimonios, los bautizos, o sea, todo era en comunidad. Y de repente me encontré sola en un país frío, no hablo de España, en esa época vivía en Canadá, y, y me di cuenta que mis hijas no iban a saber de qué es el papelón, de ese dulzor, de ese realismo mágico que tienen nuestras historias, de esos, de esa forma de cocinar que tenía mi abuela, de esos refranes típicos y comencé a escribir una historia como para recordarlo, ¿no? Para no olvidar esa infancia que yo tuve y que fue muy rica y que me encanta, o sea, es parte de lo que soy. Y eso se ha convertido en lo que es hoy el dulce esfuerzo de amar, ¿no? Entonces es una historia muy venezolana que habla de Venezuela, de ese realismo mágico del Caribe, pero también de esa transformación que vivimos en la segunda parte del siglo XX, ¿no? Que pasamos de una Venezuela rural a una Venezuela petrolera y después se comienza en la novela hablo hasta los primeros pininos de lo que se venía, ¿no? No exactamente llegó a esta crisis en la que estamos actualmente. Sí, desgraciadamente irse a vivir a otro lado donde estás solo, no conoces a nadie, donde tu familia no está, es un proceso muy, pues en parte es bueno y en parte no, porque yo, fíjate que yo vivo sola también, entonces este tipo de procesos sí como que te hace bajón, extrañas la cultura, extrañas la familia, extrañas el amor, las raíces, entonces es una parte entendible. Pero, ok, todo tu libro viene desde ahí entonces, desde lo que tú querías que ellas les tocara o fueran aprendiendo, ¿no? Sí, Eh, viene de, ajá. no, no, continúa. Sí, viene de la cotidianidad, ¿ok? Tampoco, el libro es muy, hablo de esas cosas diarias, de las comidas, de la vida y de esas cosas que parecen, o sea, de los cambios que te da la vida. Por ejemplo, un hijo, ¿cómo te cambia la vida un hijo? No tenerlo, también cómo te cambia la vida. El matrimonio, cómo cambiarte de una ciudad a otra por necesidades, porque vivías en un pueblo y ahora necesitas una escuela mejor para tu hijo, que son cosas cotidianas y que te pueden pasar en cualquier parte, pero que también traen procesos de crecimiento, ¿no? Y eso es algo que los protagonistas lo viven. Todo eso, ¿verdad? La cotidianidad del día a día, sin darte cuenta de que algo estaba pasando por detrás que te podía cambiar esa vida que tú pensabas que ibas a tener. Entonces, un poco de eso habla la novela. Ok. En todo este proceso que tú llevaste escribiendo, ¿en algún momento sentiste algún bloqueo? Mm, más que bloqueos, porque debo decir que la historia surgió, ¿verdad? De hecho, se volvió una saga porque comenzó a ser muy larga. Y, Ah, ok, y ahora entonces no estoy es un solo escribiendo la libro. segunda parte. Sí, esta sería como la primera parte. Y porque es una saga familiar. Entonces estoy hablando como de la primera parte, o en el dulce esfuerzo de amar, hablo de las primeras tres generaciones de la familia, ¿no? Hubo un momento que tomé un momento muy específico de la historia completa que se creó y lo dividí en dos. Entonces la segunda parte habla del crecimiento de las dos últimas generaciones. Y Ah, ok. bloqueo como tal no tuve,
Pero sí tuve todos estos momentos que todo autor tiene o todo escritor tiene de estar escribiendo, estará bueno, le gustará a alguien, alguien lo va a leer, ¿por qué escribí esto? ¿Le parecerá interesante a alguien? O sea, sí tuve muchísimos bajones, pero ante eso lo que hacía era dejarlo eh, y volvía a leerlo y muchas veces decía, no, sí, este es el libro que yo quiero leer. Entonces, eso me ayudó mucho en muchas ocasiones, porque eso, era, cuando lo volví a leer, muchas veces me maravillaba, otras veces no, pero creo que no dejé, cuando había algo que no me gustaba, no lo borro, eso es un tip para mí, no sé para los demás, pero yo no borro nada. Simplemente lo corto y lo guardo en otro archivo que se dice ideas y las dejo allí. Porque incluso hay escenas que no las he utilizado para esta novela, pero me han servido para relatos o me han servido para otra novela que estoy escribiendo ahora. Entonces tengo como un archivo, una banca de ideas que pueden funcionar o de frases. O sea, trato de no pensar que nada de lo que he escrito no vale. Simplemente a lo mejor en ese momento no vale o no está tan bien escrito, pero se puede mejorar, pero es el principio de algo. Órale, está muy padre esa idea, porque si vas guardando todo y no pierdes nada. Eh, Carla, entonces, en todo este proceso dices que va a haber más libros, que no solamente es uno, que es una saga. Este libro en especial, ¿cuánto tiempo te llevó a escribirlo? Bueno, el libro como tal, escribirlo me llevó unos 2018 al 2022, pero ten en cuenta que hubo pandemia de por medio y yo soy mamá de trillizas. Me mudé en esa época de Canadá a Madrid, o sea, de Canadá a España. O sea, que no todo el tiempo estaba escribiendo, o sea, no tuve eh, como diríamos, escribía cuando podía. Entonces, a lo mejor es menos tiempo si realmente tomamos el tiempo de escritura. Ahora, editarlo, porque es autopublicado, eh, editarlo, maquetarlo, revisarlo. Yo, aunque soy autopublicada, tengo otras personas que trabajaron conmigo en la edición. Tuve un editor excelente que se llama, por cierto, es mexicano, que vive aquí en España, se llama Daniel Jarek, que me ayudó muchísimo. Y que fue alguien muy importante en que yo sacara ese realismo mágico que él me decía siempre, noto pinceladas en lo que quieres escribir de realismo mágico, pero no es suficiente, explótalo. O sea, era como que me daba un poco de vergüenza, ¿no? Desarrollar ese realismo mágico. Entonces, a través que él me lo dijo, y fue como que, ok, voy con todas. Y porque obviamente Latinoamérica, como yo digo, no es mágico, es realismo solo, porque es el día a día. O sea, convivimos con esa, que nuestra realidad es mágica. Y yo no lo veía tan extraño hasta que salí y me di cuenta que los demás no viven así. O sea, no viven tan entre santos, tan entre refranes, tan entre sabores, tan entre colores. O sea, es como más, es otra realidad. Y la nuestra, latinoamericana, yo creo que en general es mágica. Y a partir de ese momento que yo dejé brotar mis ideas o que me quité el tapón de la vergüenza, em, comenzó a surgir cosas que yo ni yo misma me imaginé y que me gustaron muchísimo. Y hay un personaje particular que, bueno, que es la protagonista, que es Providencia, que es un poco el reflejo de mi abuela, ¿no? De esa abuela que me crió, que cocinaba, que era sumamente buena, muy dulce. Y para mí siempre ella fue mágica. Y es de ella que viene esa magia, justamente en el libro.
Una de las preguntas que te iba a hacer era esa, ¿quiénes son los protagonistas de su obra y qué cosa es lo que le caracteriza a cada uno de ellos? Nombraste ahorita a tu abuelita, Ujú. entonces ella es uno de los principales. Sí, ella es Providencia, es la, podríamos decir en qué se enfoca, ¿no? El eje principal de es la segunda generación de las Arévalo. Eh, Ella se vuelve hija y después se vuelve madre y en un futuro será abuela, obviamente. Pero en este momento acá es desde cuando su llegada al pueblo, a este pueblo, pueblo de Gracia, eh, cambia todo, ¿no? La llegada de esta niña al pueblo de Providencia, esta niña mágica que cocina como los dioses y hace que la gente alrededor de ella se sienta alegre. O sea, es una persona muy dulce, es como muy angelical. Y su llegada al pueblo hace que todo cambie, ¿no? Que haya rivalidades, que haya conflictos que antes no había. Pero a su vez, a través de ella, em, Providencia no solamente es mágica, sino que también es una persona, es una humana, y siente sus diferentes etapas de la vida, los procesos de madurez, de ser madre, de no ser madre, de convertirse de la noche a la mañana en una persona que tiene que trabajar por su familia, o de repente dejar de trabajar, o sea, siente miedo a envejecer. Entonces es muy humana. Y eso puedo decirlo que no lo digo yo, sino lo dicen las personas que hasta ahora, los lectores de la novela, que les gustan mucho los personajes, ¿no? Es una novela de personajes. Y la gente termina identificándose con ellos. O sea, pero yo creo que viene desde el mismo hecho de que tú puedes hablar, o escuchas aquí en mi casa, que yo hablo de mis personajes como que si estuvieran acá almorzando conmigo, ¿no? Entonces comento en la mesa a mi esposo, uy, ¿sabes lo que va a hacer Porfirio ahora? Por ejemplo, Porfirio es el antagonista. Y entonces yo comento, ay, Porfirio va a hacer tal cosa, ¿qué te parece que Porfirio haga esto? Me dice, no, yo creo que no, porque él se va a meter con Rafael. Y Rafael, que es el otro chico, ¿no? Que sería el objeto romántico de Providencia. Y también, entonces es como una conversación, o sea, los personajes muy mágicamente, muy realismo mágico en mi casa viven acá, los personajes de mis novelas y de mis historias, porque yo con ellos hablo, yo con ellos convivo, me imagino todos los días qué haría en esta situación Porfirio, qué haría en esta situación Rafael, Providencia, cómo se hubiera comportado. O sea, lo mira desde el punto de vista humano, ¿no? Y creo que eso hace que la gente termina sintiendo que los personajes forman, o sea, terminas conociéndolos, ¿no? Y terminas haciéndote amigos de ellos. Y eso lo digo no por mí, sino por, por las personas que ya lo han leído. Todo el mundo me dice una novela súper entrañable y me comentan, ah, porque Martina hizo tal cosa, pero no me parece que Porfirio. Y eso me encanta, porque esa es la idea, ¿no? Que, que estos personajes que viven conmigo comiencen también a vivir con las personas que leen el libro, ¿no? Órale, suena muy interesante, la verdad. Y todo esto es a base de, dices tú, de tu familia y de lo que viviste más chica, lo que has ido viendo, ¿no? Bueno, En tu crecimiento. sí, hay un poco de todo, ¿no? Porque, por ejemplo, mi misma familia me pregunta, pero esto es la historia de la familia, o me dicen, pero esto nunca pasó. Y digo, bueno, no le pasó a ese personaje, o no le pasó a alguien de la familia, pero conozco a alguien que pasó por eso. Yo lo que hice fue adaptarlo, o sea, como había muchas historias, por lo menos a mi familia le encantaba sentarse en el porche los domingos a conversar, después de leer la prensa, y todo el mundo tenía una historia del vecino, del amigo, ¿sabes? Y yo, como te digo, yo era una persona muy callada, pero ahora me doy cuenta que lo que hacía era archivar historias. Iba tomando anécdotas, iba tomando eh, cuentos, ¿no? Como le decimos en Venezuela, esos cuentos que todo el mundo relata, ¿no? En intimidad y como chismes a veces, ¿no?
Sí, Por eso claro. es que hay como historias muy graciosas a veces, no tanto, o un poco locas. Obviamente algunas están más dramatizadas de lo normal, pero realmente esas historias le pasaron a alguien. Tal vez no en esa cronología y no una sola familia, pero son historias que pasaron, o sea, son realidades. Muy bien. Ya que dices que hiciste, pues basaste la historia de tu familia en este libro, la mayor parte. Ujú. Platícanos, ¿por qué crees que tu libro, este libro, podría enganchar al lector a diferencia de las otras lecturas que ya venimos conociendo? Bueno, yo creo que eh, hay libros que te atrapan, hay libros que te llegan en el momento que te tienen que llegar. ¿Ok? ¿Qué, qué creo yo que puede ser el dulce esfuerzo de amar que se queda contigo? Que son historias cotidianas. ¿Ok? No estoy, pero tienen su tinte de realismo mágico, pero a la vez son historias con las cuales, o situaciones con las cuales te puedes identificar. Con el primer amor espectacularmente hermoso, ese primer amor de pequeñito, ¿no? Sino ese amor que tú crees que no existe más nada en el mundo sino esa persona y te puedes identificar con el hecho de una mujer embarazada, cómo se siente esa mujer embarazada en ese momento, qué expectativas tiene. Alguien que sufre una caída, por ejemplo, qué piensa, cómo se siente después de ser el centro de una familia, de repente encontrarse que no se puede mover durante 6, 7 meses. Una niña que le pasa una situación complicada y resulta ser que se ve ante el tabú de no contarlo por el miedo, ¿no? Porque también es una situación es una novela que sucede en los últimos 50 años del siglo XX de Venezuela. Entonces, no es la mentalidad actual, es una mentalidad de hace 70 años ya. Parece tonto, pero sí, hace unos 70 años, al principio. Entonces hay cosas, esos tabús de antes, familiares, que no lo cuentes, no digas nada, que nadie se entere. O tal vez hay una frase que para mí, cuando yo era pequeña, siempre se me quedó grabada y que se la escuché a mi abuela decírsela a mi mamá. Y hija, porque bueno, mi papá estaba afuera, no había llegado, mi mamá toda preocupada, y mi abuela se volteó y de lo más tranquila, ella le dijo, hija, el hombre es de la calle y la mujer es de la casa. Y yo, que es algo que hoy en día tú dices, uff, eso es, pero esa es su mentalidad. Y también es importante conocer qué se pensaba antes, porque no podemos trasladar nuestro pensamiento de hoy en día a su forma de ver la vida. Y es importante también acercarnos a eso. Entonces no son, es una novela que, bueno, no lanza cohetes o no hay grandes explosiones. Bueno, aunque sí hay algunas explosiones, pero no por allí, pero son sucesos cotidianos que nos pasan hoy en día cada vez más personas, ¿no? El mismo hecho de que un día estás en tu país normalmente y de repente de la noche a la mañana te lo cambia un golpe de estado, una manifestación, eh, sucede y nos ha sucedido prácticamente a todos los países últimamente. Y esa sensación de que te acostas en un país y te levantas en otro. Entonces también Sí, son esos sucesos que tú vives tu vida, pero la política te lo cambia. Entonces son esas cosas que es cotidiano, nos pasa a todos. Y le pasa a estos personajes, cosas que crecer, sentirnos jóvenes por dentro y de repente no conocernos en esa imagen que nos da el espejo. O sea, son cosas cotidianas que te pegan, porque son cosas humanas. exactamente. Sí, el realismo mágico tiene mucho de eso. Y bueno, hablando del realismo mágico, tú lo nombraste hace rato. ¿En ese género vamos a catalogar tu libro? Bueno, eso es una de las cosas que más difícil se me hace. Hay realismo mágico, y me gusta que se nombre porque es parte importante de él, pero no es todo lo que vas a encontrar. Hay romance, eh, pero también hay violencia de varias formas.
como te digo, es la vida. Y la vida no es solo romance. La vida es muchas cosas. Te pasan muchas cosas a través de ella. Te pasan alegrías, te pasan cosas tontas, te pasan cosas alegres, cosas no tanto. Y eso es la vida. Y de eso trata el libro. Pero entonces, ¿en qué género lo vamos a colocar? Bueno, ¿O en yo qué género trato, está colocado? sí, hasta ahora lo tengo, como te digo, realismo mágico, crítica social y romance. Ah, muy bien, perfecto. Esas son las tres en las que creo que se pudiera eh, encasillar, pero no es una novela como que solo vas a encontrar eso, vas a encontrar muchas cosas. Muy bien. Carla, platícanos, cuentas que esto es una saga, Ujú. entonces, ¿para cuándo vamos a tener el siguiente libro? Bueno, no pronto. Lamento informarle a todos los que ya han leído que quieren continuar. ¿Por qué? Porque yo creo que uno, o yo como escritora, necesito escribir lo que me sale, ¿no? Y una vez que terminé El Dulce Esfuerzo de Amar, que me ha sido para mí un gran esfuerzo, porque bueno, como te digo, no solo lo creé, lo reescribí, lo diseñé, yo lo maqueté, estoy haciendo la promoción, más el resto de mi vida, que todos sabemos que no te queda tanto como uno quisiera para hacer esto. Entonces, ahora estoy como un poco en la promoción del libro y me quiero este año, de verdad, tengo dos historias que ya comencé el año pasado a escribir y quiero terminarlas antes de continuar con El Dulce Esfuerzo de Amar, porque no quisiera como encasillarme, ¿no? Y son dos historias que me llaman mucho la atención, son opuestas totalmente una de la otra. Una es una fanfic que quiero hacer de Jane Austen Ok, y la otra sí, es algo que la comencé a hacer y la quería hacer para los 250 años, pero bueno, terminar El Dulce Esfuerzo de Amar no me dio la oportunidad, ¿no? Pero ya la tengo bastante adelantada. Y la otra es una historia que sucede en Montreal, es un thriller de romance que también la tengo bastante adelantada. Entonces, como que quiero terminar esos proyectos para ya sentarme en el dulce, porque el dulce esfuerzo de amar es, o sea, la segunda parte es mucha investigación también, ¿no? Porque aunque no es una novela histórica, hay cosas que sí me gustaría destacar, ¿no? Porque esta novela, el dulce esfuerzo de amar, llega justo hasta el día en que Venezuela vivió un poco en paz. Y la segunda parte es la nueva generación que le tocó vivir ya en estos últimos años que han sido muy, muy convulsos y no me quiero equivocar. Entonces necesito, y he estado, para ella hice una investigación histórica con todo y que no es una novela histórica exactamente de hechos, pero sí quisiera estar, o sea, quiero que haya una investigación más profunda detrás, sí, sí te entiendo. porque es un momento importante de la vida de los venezolanos y no me quiero equivocar. Sí, sí te entiendo por esa parte. Muy bien, pues no vamos a tener que esperarnos. Pero bueno, vienen más libros, vienen más obras, entonces vamos a seguir leyendo. Eh, ¿Para qué público entonces está pensado el dulce esfuerzo de amar? Me he dado cuenta que, obvio, yo creo que estaría. Yo pensé al principio que mujeres, pero las han leído muchísimos hombres y les ha encantado. Este, porque bueno, como te digo, para esta novela particularmente tuve el apoyo de dos grandes hombres en mi vida que me regalaron sus historias desde su punto de vista masculino. Y entonces también está esa parte, ¿no? Entonces los chicos lo han disfrutado, que lo han leído hasta ahora lo han disfrutado bastante. Eh, es una novela contemporánea que, como te digo, es de la vida, entonces habla desde cuando son pequeños hasta mucho más, hasta que termina la novela, ¿no? O sea, es una saga familiar que pasa durante muchos años y yo creo que es para muchos públicos, obvio, personas ya mayores de 14, 15 años podrían ser,
em, hasta 88. Ok, entonces para público en Estoy general. segura que sí, podría ser, obvio, no es para niños pequeños, es una novela densa que trata que hay escenas fuertes en algunos momentos, pero creo que hay un poco para todo el público, ¿no? Yo la centro más adultos que aman el romance, el realismo mágico, pero que les gusta que haya también un poco de sustancia, ¿no? En las historias. 25-55, que es como el Uy, grosso, pero como te digo, mis hijas la leen, la han leído conmigo, a lo mejor hay partes que no entienden, pero es ese tipo de libros que tú vuelves a leer después que cuando eres más grande, pero lo recuerdas. sí, sí te entiendo. Muy bien, entonces un público de 25 años más o menos en adelante. Ujú. Muy bien. Carla, última pregunta, pero no más importante. ¿Cómo te ha resultado todo este proceso de escribir? El proceso de escribir me encantó. Eh, la primera vez que escuché a mi editor hablar de mis personajes me pareció wow, o sea, no podía creer. Ahora que escucho a mis lectores hablarme de los personajes, diciéndome, ay, no puedo sacarme lo que Martina hizo al final, me pareció increíble. Es así como que, wow, o sea, hubo conexión total con esa persona. El proceso de edición del libro es un proceso duro, es más técnico, es como yo digo, es la matemática de la escritura. Yo tengo un libro corto antes, una novela corta que se llama Por los pies entra la muerte, que la autopubliqué, es una novela que escribí hace muchísimos años, en los primeros años que emigré, y es una novela un poco oscura, ¿no? Porque tiene todo ese, ese bagaje que yo traía cuando salí por primera vez de inmigrante. Y la edité hace 2 años, justo, este febrero cumplo 2 años, porque quería saber cómo era el proceso, ¿no? De Amazon, de subir todo esto, de hacer. Y resultó ser que una cosa me llevó a la otra y me ha dado muchas satisfacciones esta novela, porque ha llegado mucho más lejos de lo que yo, o sea, jamás me imaginé. Y eso ha hecho que ya tenga como un grupo de lectores bueno, que se han arriesgado de nuevo con mi libro, ¿no? Sí, Pero claro. el proceso, sí, el proceso de edición, promoción, ha sido un proceso duro. O sea, no es fácil. Te encuentras mucho, te cierran muchas puertas, vienes con toda tu ilusión y te dicen, me encanta el libro, pero no es para mí. Buenísima tu historia, me parece perfecta, pero no encaja con nuestro perfil. Y después de tantos no y no y no, de recibir tantas puertas en la cara, llega un momento que tú dices, vale, pues yo digo sí, yo sigo diciendo sí, sí a mi historia, sí a mis lectores, sí a, a lo que yo creo. Así, Que lo leerán tres, no importa, pero yo escribí el libro que yo quería leer. Y, y bueno, no ha sido, a lo mejor no es una explosión porque soy yo sola haciendo todo y, y no todo el tiempo se puede hacer todo lo que quisiera. Bueno, porque no tienes el recurso del tiempo, de un equipo detrás de ti, el recurso económico, que es súper importante, sino tienes que buscarte otras formas de hacerlo. Y eso cansa. No te voy a negar que cansa, que no es fácil, que muchas veces te desanimas, que a veces dices, bueno, mira, si se vende bien, si no se vende tan bien, pero de repente te llega una reseña de alguien que compró el libro en Australia y tú dices, ¿cómo llegó este libro a Australia? Y te dicen cosas como, este libro me cambió la vida. Y dices, ok, ya, esto es lo que necesitaba. O sí, sea, sí te entiendo.
no eres la única, muchos escritores también me han dicho, nada más escribo para mí, escribo porque yo quería sacar un libro, ¿no? Y de repente, pum, se expandió, todo el mundo me conoció, de repente ya andaba mi libro por España, por otros lados, y wow, ¿no? O sea, eso hizo que fuera el impulso a seguir escribiendo y a seguir echándole ganas a todo este proyecto. Entonces, sí, yo creo que muchos escritores se van a sentir identificados con lo mismo, porque te digo, lo hacían como por hobby, de corazón, para tener su libro y al final triunfó como ahora el tuyo. Y que bueno, la verdad me da mucho gusto que tu libro llegue a tantos lugares, que ya sea más conocido. Y no te preocupes, este espacio es para eso, ¿no? Para apoyarlos a seguir creciendo, a seguir impulsando sus ideas, sus historias y todo este proyecto que tiene aquí. Que como tú lo has dicho, no es fácil. Este, vuelvo a lo mismo, no es la única escritora que me ha dicho que el tiempo, el dinero, que el maquetado, que la edición. La verdad, yo desconocía todos esos temas de que hacer la portada, de que yo ni sabía que era una maquetación, ¿sabes? Cuando me dijeron la primera vez, tuve que investigar y dije, ay, güey, o sea, yo no sabía que llevaba todo este proceso, ¿no? Sí, Ni sabía tampoco sí, que Amazon tenía libros autopublicados, ¿no? Fue un nuevo descubrimiento para mí, pero también se me hace muy padre porque eso ya les abre más puertas, pues, a todos ustedes. sí, sí, podemos decir que cuando uno autopublica, eres realmente el padre de tu libro o la madre de tu libro, o Sí. sea, y Es tu bebé, dicen. es un bebé, es un parto nuevo, sí, y son tal cual, así, así uno los cuida y los quiere y los ves crecer y, y te apartas también de ellos, ¿no? O sea, ves cómo van creciendo y te crean nuevas historias que van siendo tus nuevos bebés y que bueno, igual como un bebé tienes que cuidarlo mucho al principio y después lo vas dejando que él vaya creciendo solo y se independice. Eh, es un poco Sí. la misma idea. Pero yo, como te digo, en nombre mío y de todos los que estamos en la Liga de la Lectura, a ti, Ana, te damos las gracias por estas Gracias. iniciativas eh, que nos ayudan a expandirnos, a crecer, a estar en otros lugares, a que nos vean otras personas en otras latitudes, que para mí es maravilloso que una persona en España se entere de las historias de mi abuela o se entere de cómo se dice que en Venezuela el café clarito le decimos guayoyo. Y eso me encanta porque también es una forma de darnos a conocer, ¿no? De darlo a conocer lo que para mí fue un mundo maravilloso. Sí, sí, claro, no, gracias a ustedes más que nada, ¿no? Por la confianza hacia el proyecto. Se hace lo mejor que se puede. Y bueno, Carla, para cerrar, ¿tienes alguna otra duda? ¿Quieres decirnos algo más? ¿Contarnos algo más? ¿Algo que quieras agregar tú? Bueno, yo lo que puedo decirles es que los invito a acercarse al mundo del dulce esfuerzo de amar, que aunque tenga un nombre muy dulce o muy romántico puede ser, habla de uno de los esfuerzos que nos motiva todos los días, que es el esfuerzo de amar lo que hacemos, de amar lo que queremos, de amar a nuestra familia, de amar a nuestras raíces. No es solamente amor romántico este libro, sino habla de ese levantarte todos los días a seguir, a seguir, a seguir viviendo y a tomar lo bueno de la vida, los colores, los amores, los olores, de ese lugar donde tú estés, ¿no? Eso es humano. Y, y los invito a todos a leer el libro y si lo leen, que me escriban a mi Instagram o a mi Facebook o a mi X o a mi... estoy en casi todas las redes en las que puedo manejar a través con mi nombre, Carla Ron. También tengo una página web y mis libros los pueden conseguir en Amazon. Si tienen Kindle Unlimited, lo pueden tener gratis. El libro el ebook, ya mismo lo pueden bajar y empezarlo a leer. Y si lo leen y les gusta o no les gusta o lo que sea, cuéntenmelo, por favor. Porque todas las críticas son bienvenidas y ayudan las buenas ideas, las malas ideas, las buenas críticas, las malas críticas, porque eso quiere decir que lo que estás haciendo, alguien en algún lugar
ha tocado, hubo conexión con esa persona. Obviamente nos hacen muy felices las buenas críticas, escuchar cosas como eso, de este libro me cambió la vida, o es mi libro o mi segundo libro favorito del año, que también ha sucedido. Eh, pero todo, quiero escuchar, quiero saber que lo leyeron, que les gustó y qué opinan y porque también eso me motiva a comenzar a la segunda parte, ¿no? Esta saga. Muy bien. Entonces, recuerden, Carla tiene Instagram, tiene Facebook, se va a hacer su cuenta de TikTok próximamente. Y su libro lo Sí, pueden encontrar en Amazon y también aquí en nuestras páginas del Club La Liga de la Lectura. Ahí tiene su post para quien guste contactarla. Ahí mismo están etiquetados todos los escritores. Anímense, cómprenlo en Amazon, está en Amazon, El sí, está dulce hermoso. esfuerzo de amar y pues déjenle su reseña y ¿No me sus dan un poquito? estrellitas. Muy bien, Carla, me dio mucho gusto que hayas participado en esta entrevista, me dio mucho gusto que seas parte del Club de la Liga de los Escritores. Este, mm, gracias por tu apoyo. Y cuando saques tu siguiente libro, recuerda que este espacio es tu espacio y nos volvemos a ver por aquí. Seguramente igual a todos los invito, a todos los escritores que se pueden conseguir las redes de la Liga de los Escritores, de la Liga de la Lectura, para que vean los recursos maravillosos que Ana nos tiene tenemos una comunidad muy linda, muy movida, en la cual yo quisiera participar más, pero a veces la vida no da, pero los leo mucho y hay mucha información y somos personas de varios países de varios contextos que eso siempre enriquece. Así es. Bueno, muchas gracias, Carla. Nos vemos. Bye.